Hola, muy buenas. En esta clase del taller de integrales os voy a explicar el tercer caso de la metodología de integración racional. En los dos anteriores videotutoriales de este módulo de integrales racionales vimos los casos en los que el polinomio denominador incorporaba raíces reales, en un caso raíces reales simples y en el otro raíces reales compuestas. Pues bien, en el ejercicio C de los modelos resueltos voy a plantearos una situación en la que el polinomio denominador incorporará raíces complejas simples. Fijaros, en el caso que os propongo, el polinomio numerador es de grado inferior, por lo tanto nos vamos a poder ahorrar realizar la división y el primer paso del proceso de integración nos lo saltamos, vamos directamente al segundo, en el que lo que vamos a hacer es la descomposición del polinomio denominador para buscar sus raíces, y ahí vamos a observar la aparición de raíces complejas. Recordemos los coeficientes: 1, menos 5, 17 y menos 13, y eso es lo que observamos en el planteamiento de la descomposición por Ruffini. Hemos obtenido la raíz real 1 y los coeficientes que plantearían el polinomio que nos aparece después de realizar el primer paso del proceso de Ruffini serían 1 menos 4 y 13, se correspondería a un polinomio de segundo grado. Podéis comprobar que este polinomio de segundo grado, si lo igualáis a cero y por la fórmula de las ecuaciones de segundo grado resolvéis esa ecuación, os van a aparecer que las raíces van a ser complejas. El discriminante, que es el interior de la raíz cuadrada de la fórmula de la ecuación de segundo grado, nos va a quedar negativo y por lo tanto no va a tener solución real. ¿Qué quiere eso decir? Que la descomposición a la que llegaríamos para nuestro polinomio denominador de tercer grado sería x menos 1, que se corresponde con la raíz real, y x cuadrado menos 4x más 13, que se corresponde con el polinomio que nos queda aquí en el resultado, como podéis observar, de segundo grado. Bien, ¿qué he hecho en el siguiente paso? Como nuestras raíces complejas conjugadas van a ser, o son, 2 más 3i y 2 menos 3i, he dejado manifiesto que, bueno, de hecho, pues estamos ante el caso 3, porque aparecen estas raíces, pues las dejo incorporadas en la descomposición. Acabo descomponiendo todo el polinomio de grado 3 en formato de binomios, pero observamos que hay dos de ellos con raíces complejas conjugadas, que no es más ni menos que descomponer el polinomio de segundo grado, que lo tenemos aquí con coeficientes reales, pues no es más que descomponerlo en sus dos binomios con las raíces complejas. Bien, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido diagnosticar que estamos ante una integral racional en el caso de que el denominador incorpore raíces complejas. Estrategias para realizar estas integrales, hay unas cuantas con pequeños matices. Yo al final siempre propongo utilizar un cambio de variable que siempre es el mismo, es un cambio de variable tipificado. Por lo tanto, os voy a explicar cuál es ese cambio y cómo se sigue, para que tengáis de alguna forma pues tipificada la solución de este caso de raíces complejas conjugadas. Mirad, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es la siguiente. El polinomio de segundo grado que hemos obtenido, fuente de las raíces complejas, lo vamos a escribir mediante este otro formato, en el que aparecen la parte real de nuestras raíces complejas conjugadas y la parte imaginaria, lo que aquí detallo como alfa y beta. El objetivo, insisto, va a ser transformar este polinomio en esta otra notación, porque además va a ser en la que nos vamos a basar para realizar el cambio de variable que nos resolverá al final la integral. Por lo tanto, en nuestro caso,
teniendo en cuenta que nuestras raíces complejas conjugadas son 2 más 3i y 2 menos 3i, identificamos como parte real el 2, como parte imaginaria el 3, y nuestra descomposición, que la tenemos detallada aquí, la que habíamos obtenido de Ruffini, va a quedar, desplazo un poco más, va a quedar con este otro formato, siguiendo lo que aquí os indico. Esto al principio, cuando lo haces por primera vez, pues parece que son muchos pasos y tal, pero realmente es un procedimiento totalmente estandarizado. Bajo mi punto de vista, creo que muy fácil de ir recordándolo y por lo tanto, pues bueno, es el que os recomiendo. Bien, en tercer lugar, vamos a realizar la descomposición en fracciones simples de este cociente polinómico. Aquí también va a haber una novedad respecto a los casos anteriores, y es la siguiente. Cuando descompongamos en las fracciones simples, las raíces que sean reales van a contribuir con fracciones tal y como se han explicado en los casos anteriores. Las raíces reales simples, pues con una sola fracción y una constante, y las raíces reales compuestas, pues con la misma estrategia, tantas fracciones como indique el exponente, y siguiendo las pautas del caso 2. La novedad está en las raíces complejas conjugadas, que son las que generan este polinomio de segundo grado. Bueno, pues lo que vamos a hacer es una sola fracción, donde el denominador va a ser justamente ese polinomio de segundo grado. Muy importante para distinguir este tercer caso del cuarto que veremos en el próximo videotutorial, es que vuelvo a insistir en algo que hace unos minutos os lo detallaba, y es que las raíces complejas que estamos tratando en este caso son simples. El exponente del polinomio de segundo grado es 1. Por lo tanto, solamente vamos a contribuir con una fracción donde el denominador es ese polinomio y el numerador es un polinomio de grado 1 del cual habrá que determinar sus coeficientes. En este caso los he llamado m mayúscula y n mayúscula. Bien, una vez planteada la descomposición en fracciones simples, ya el procedimiento sigue los mismos pasos que en los casos anteriores. Vamos a realizar la suma de las fracciones simples mediante el mínimo común múltiplo. Obtenemos las dos fracciones equivalentes, la de partida, que era nuestro cociente polinómico, y el resultado de la suma de las fracciones simples. Y debido a que son fracciones equivalentes de las que el denominador también es el mismo, aunque esté escrito en formas distintas, pero es el mismo denominador, podemos establecer la igualdad de los numeradores. Es lo que hemos hecho aquí. Y el siguiente paso es la obtención de las constantes, en este caso a, m y n. Para ello daremos tres valores cualesquiera y resolveríamos el sistema de ecuaciones que nos resulte de dar esos tres valores en esta expresión. Lo que sucede es que, como ya hemos visto en los casos anteriores, aprovechamos para dar como valor aquellos que sean raíces reales. Entonces, por ejemplo, dando el valor a la x de 1 y sustituyéndolo en esta expresión, somos capaces de obtener el valor de a directamente. Con lo cual, reducimos nuestro problema ahora a encontrar simplemente m y n. Vamos a dar dos valores cualesquiera y yo suelo hacer lo siguiente. Si el 0 no es una raíz real, lo suelo dar, porque de esa forma obtengo fácilmente el término independiente del polinomio de primer grado que tenemos que obtener, en este caso la n. Entonces, estoy viendo que aquí la n no está así, está planteada la ecuación de la que posteriormente se obtiene el valor 8/5. Luego damos otro valor cualquiera, el que sea. Yo, por ejemplo, he dado el valor 2 y llegamos a una ecuación donde intervienen la m y la n. Lo que sucede es que, claro, si de esta ecuación vamos a ser capaces de obtener el valor de n fácilmente, por sustitución en esta otra obtendríamos la m, que en este caso nos da como resultado menos 1/5. Llegamos al último paso ya del procedimiento, que es
trasladar las constantes, tanto la a, la m como la n, a la descomposición de fracciones simples y ya vamos a seguir las mismas pautas, es decir, que en los casos anteriores vamos a separar la integración de la suma de fracciones simples en tantas integrales como las fracciones que hayamos obtenido y ya podéis observar que la fracción correspondiente a la raíz real simple es la que nos va a dar como resultado otro logaritmo neperiano al que ya estamos acostumbrados de haber hecho ya los casos anteriores y probablemente en vuestro caso algún ejercicio para practicar. La novedad la encontramos en esta integral, en la integral que proviene del denominador que resultaba de las raíces complejas. Aquí es donde vamos a introducir lo que os comentaba, un cambio de variable para resolverlo. Aquí os lo tengo detallado, pero ahora os lo explico. Antes que nada, bueno, podemos ver que hay una constante, en el caso de la integral de la raíz simple, que es un quinto, la podemos extraer fuera, pero también ese un quinto, de forma casual, no tienen por qué ser coincidentes, pero también tenemos un quinto como factor común, de hecho un quinto negativo, menos un quinto, y aquí podríamos extraer menos un quinto, en la integral que tenemos que detallar porque es la novedad de este caso. Bueno, pues extraemos en este caso un quinto y en este caso menos un quinto y nos quedarían estas dos integrales. De la primera ya podemos obtener la respuesta a su valor, que es el logaritmo neperiano de x menos 1, y la segunda, aquí es donde viene ya el último elemento de novedad en este procedimiento, que es el cambio de variable que yo os propongo para resolver estas integrales, las que provienen de las raíces complejas. Fijaros, tenemos el denominador escrito según el formato, vuelvo atrás, según el formato que yo os proponía, de ahí el motivo de la propuesta, según el formato que yo os proponía aquí. Lo tenemos escrito porque a partir de haberlo planteado ya no hemos abandonado ese formato. Os decía que eso nos iba a servir porque podríamos identificar fácilmente el cambio de variable que íbamos a realizar. El cambio de variable va a ser, fijaros, el binomio correspondiente a x menos la parte real lo vamos a sustituir por la parte imaginaria por t. En este caso x menos 2 igual a 3 por t. Tenéis detallado de forma general en este recuadro cuál es el cambio de variable tipificado. X menos alfa, o sea, x menos la parte real igual a la parte imaginaria por t. Volvamos atrás. Haciendo ese cambio de variable, bueno, y trasladando obviamente la versión diferencial del cambio, es decir, derivamos la izquierda, multiplicamos por el diferencial de la variable, la derivada de x menos 2 es 1 por diferencial de x. Derivada de 3t, estamos derivando en este caso respecto a la variable t, pues derivada de 3t es 3, la constante 3 por el diferencial de t. Aquí lo que os propongo para cuando deshagamos el cambio, una vez hecha la integral, pues aislar la x. Obtenemos estas expresiones y vamos a realizar la sustitución aquí, en esta integral. Fijaros que aquí tenéis este paréntesis con el 1 que os detalla simplemente que tenéis aquí el cambio realizado. Por lo tanto, una vez realizado el cambio de variable, fijaros que cómo nos quedaría la integral. X menos 2 ha sido sustituido por 3t debido al cambio de variable. Diferencial de x ha sido sustituido por 3 diferencial de t debido al cambio de variable. Y la x ha sido sustituida por 3t más 2 debido al cambio de variable. Por lo tanto, arreglamos esta expresión y obtenemos esta otra. De esta otra aún podemos hacer algún pequeño arreglo, como es, por ejemplo, extraer factor común el 9 del denominador. Este 3 es una constante que la he extraído también fuera de la integral. Nos quedaría 3 quintos y la integral con las modificaciones aplicadas de la extracción del 9, factor común en el denominador. Este 9, a su vez, también lo podemos extraer fuera de la integral. De ahí que observemos en el siguiente paso el 3 partido por 45, y ahora esta integral
daos cuenta que la correspondiente a la raíz real ya ha estado resuelta hace unos pasos. Ya, o sea, llevamos desde este punto de la solución con la integral de la raíz real resuelta. La vamos arrastrando y ahora estamos resolviendo la parte correspondiente a las raíces complejas. Bien. Separamos esta integral en dos debido a que podemos hacerlo por la operación suma del numerador. Nos va a quedar la integral de 3t partido por t cuadrado más 1 y la integral de la constante menos 6 partido por t cuadrado más 1. Y obviamente pues el factor que era común, que era la fracción 3 partido por 45 en las dos integrales, con el signo negativo que observábamos aquí. Una vez hecho esto ya estamos a punto de acabar la integral. Esta integral de aquí acabará siendo un logaritmo neperiano, pero ahora lo vamos a ver. Y esta de aquí acabará siendo un arco tangente, pero ahora lo vamos a ver. Bien, siguiente paso. Vamos a extraer esta constante. Extrayendo esta constante nos quedaría 9 partido por 45, que es lo que observamos aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es extraer el menos 6, que nos provocará pues que menos 3 por menos 6 nos dé más 18 partido por el 45 que ya teníamos. De las dos integrales que obtenemos, esta de la derecha ya está, en el siguiente paso la tenemos resuelta, es directamente el arco tangente de t que veis aquí. Y esta de aquí es muy fácil de resolver porque si os dais cuenta el denominador es un polinomio cuya derivada sería 2t. En el numerador tenemos t, nos hace falta simplemente la constante 2. La incorporamos, compensamos con este 1/2 su incorporación. Este 1/5 viene de haber simplificado el 9 partido por 45. Y entonces ya en el siguiente paso resolvemos la última de las integrales que nos queda, que sería esta, dando lugar como respuesta al logaritmo neperiano de t cuadrado más 1. Realizamos las posibles operaciones de constantes o simplificaciones y aquí ya tendríamos la solución de nuestra integral inicial. El último paso, lo que he hecho es lo que hacemos siempre cuando hacemos cambios de variable, dar la respuesta en términos de la variable inicial del problema, que era x. Para ello reutilizo el cambio de variable que habíamos planteado. Por lo tanto, ya deshaciendo el cambio obtendríamos la solución que tenemos detallada en este caso. Por lo tanto, ya tenemos contemplados los tres casos que os decía al principio del módulo correspondiente a integrales racionales, que aunque yo en este taller os explico los 4 casos, normalmente cuando os encontráis integrales racionales en exámenes, la que os encontráis suele ser o bien del caso 1, o bien del caso 2, o bien de este caso 3 con raíces reales y complejas también, pero simples. Ahora ya podéis de alguna forma, aunque a lo mejor ya lo habéis hecho tras los vídeos anteriores, ir avanzando en los ejercicios propuestos. Nos quedaría el cuarto caso, que como podéis observar aquí, el objetivo va a ser plantear la metodología de cómo resolver aquella integral racional donde en el denominador encontremos raíces complejas conjugadas. Pero eso ya será en el siguiente video tutorial. Como os decía, podéis ahora pues tomar la lista de los ejercicios para practicar e ir resolviendo pues todas aquellas. Tras este tercer vídeo del módulo vais a poder resolver la gran mayoría de todas ellas. A lo mejor ya lo habéis empezado a hacer y bueno, pues ya sabéis, al final del ebook tenéis un capítulo con las soluciones directas para que os podáis autocorregir y otro con las soluciones detalladas, con el paso a paso, para si en algún caso pues no os ha cuadrado el resultado al que llegáis con el del capítulo de soluciones, pues revisáis cómo está hecho por mí. Y como siempre os digo también, si tenéis cualquier duda, disponéis en el campus del foro donde me vais a poder realizar las consultas que consideréis oportunas. Sobre todo, insisto,
o si hacéis la solución, o sea, si abordáis la resolución de estos ejercicios, a lo mejor os encontráis, como por ejemplo podéis observar la 122, que va a ser un caso que hasta que no veáis pues el vídeo del caso 4, pues no lo vais a poder resolver. Pero bueno, en este punto ya podéis abordar todas las otras. Muy bien, pues hasta el próximo video tutorial.